como les informamos al inicio de la semana, un tribunal federal anuló la condena de 40 años de prisión dictada contra Daniel Arismendi, alias el Mocha Orejas, así como contra su hermano Aurelio, implicado también esto en 5 secuestros. También se ordenó que el proceso contra ambos fuera repuesto, por lo que la Fiscalía General de la República deberá de iniciar una investigación y aplicar el protocolo de Estambul para determinar si fueron víctimas o no de tortura. Es un tema muy interesante, la realidad. Para ahondar un poquito más en él, conocer más de la historia criminal del famoso Mocha Orejas, hay una generación a lo mejor que como que no la identifica mucho. Nos acompaña aquí en el estudio el jefe de información de C4 de Alerta, ya lo sabe, lo ha visto los miércoles, justamente, José Ramón Salinas. Gustazo tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias, amigos. Muy buenos días. Pues a sus órdenes, platiquemos del Mocha Orejas. Como tú lo dices, tiene 24 años que está en prisión. Es una historia que tiene más de 30. Sí. Muchas generaciones no saben de qué hablamos, no saben a qué nos referimos. Y bueno, esta persona, este señor Daniel Arismendi, el Mocha Orejas, así fue llamado. Él nació en 1958, él es originario de Morelos, en un pueblillo ahí de Miacatlán, Morelos, muy cerca justamente también de la laguna de Tecasquitengo. Él desde los 15 años ya robaba vehículos. Okay. Él tiene una infancia delictiva desde el principio, desde muy chico robaba vehículos, estuvo en la cárcel a los 17 años con sus hermanos, formó una banda de robavehículos también que operaban en el Estado de México, en la zona de Naucalpan, Chalco, todos estos municipios de la zona oriente. Estuvo en prisión, pues aunque muchos no lo quieren aceptar, las cárceles son escuela del crimen. Claro. Ahí empieza a relacionarse, ahí conoce gente, ahí empieza a escuchar de los secuestros y se empieza a hacer toda esta situación. Sale de prisión, conoce a una persona a la que apodan la Víbora y es con quien se asocia y empiezan toda esta organización de los secuestros. El primer secuestro que hizo el Mocha Orejas fue de un gasolinero en el Estado de México, un empresario gasolinero. A él lo mantuvo secuestrado 2 semanas y es la primer víctima del Mocha Orejas que priva de la vida. Ok, es el primero que asesina también. Es el primero que asesina, hace la negociación, no le dan todo el rescate, no hablaremos de montos, no le pagan el rescate y entonces completo y entonces asesina a esta persona. Sigue su historial delictivo, va creciendo poco a poco. Se sabe que en el 7º secuestro, que es a un empresario bodeguero de Ixtapaluca, lo secuestra. A este empresario es cuando una forma de presionar empieza a él a lucubrar, a pensar cómo presiono para que me paguen el rescate, y es cuando corta su primera oreja. Esa es la primera persona a la que le corta una oreja, este empresario, su 7ª víctima, lo manda como prueba de vida y de inmediato a la familia. ¿Es ahí cuando toma mayor relevancia para la policía y la sociedad o es después? A partir de este 7º secuestro, que es su primera víctima, como podremos decirlo, que mutila, es ahí donde él se da un empoderamiento y ve que esto le sirve de recurso para presionar y empieza entonces él a adquirir esta secuencia, a hacer esta situación. A él se empodera, se habla de que pudo haber secuestrado y mutilado a más de 200 personas. Son muchísimas. ¿Cómo hacían toda esta investigación de las personas que iban a secuestrar? ¿Se sabe cómo era la inteligencia, cómo las escogía, cómo decía, este es el que yo voy a secuestrar porque voy a obtener mucho dinero? Claro, Lili. Ana, justamente el perfil de sus víctimas eran de alto nivel socioeconómico. Ajá. Entonces ellos iban buscando, no iban por pequeños empresarios, ni empresarios, no, iban por perfiles grandes. En ese entonces, que todavía el secuestro no tenía un boom, por llamarlo, la seguridad de las personas era muy leve, casi alguien que trajera escoltas o cosas así, vehículos blindados, no había. Entonces estudiaban a las personas de alto perfil económico y es justamente por los que iban. Y esta industria del secuestro para él se convirtió en un negocio familiar, porque involucró a todos, su hermano Aurelio, su medio hermano Juan, su esposa María de Lourdes, sus hijos Sandra y Daniel. A todos los fue involucrando y otros también parientes. Obviamente contrataba gente que estuvo en prisión y así fue haciendo su grupo. Cada uno se especializaba. Unos se encargaban de la vigilancia de la víctima para secuestrarla. Otros hacían el secuestro. Otros más, su esposa principalmente, cuidaban a la víctima, la alimentaban. Él se encargaba de 2 cosas: negociar los secuestros y cortar las orejas.
Eso es lo que él hacía. Oye, este proceso que se está reabriendo es también para Aurelio. ¿Qué pasó con los otros familiares que nos mencionas? Los otros familiares también fueron detenidos. Hay que recordar que para que él fuera detenido en 1998, detuvieron a su hijo y detuvieron a su esposa. Y ese fue como un golpe en la línea de flotación para el Mocha Orejas. Entonces ahí se desespera, empieza a salir, por decirlo, de sus escondites. Cometer errores, claro. Exactamente, y es cuando lo detienen en la zona del Toreo de Cuatro Caminos. Hay que recordar que en ese entonces, para el 97, ya la fama del Mocha Orejas estaba en todos lados. Era el delincuente, por decirlo, el enemigo público número uno. Claro. Entonces la autoridad, estaba ya sobre él. Se crea un grupo especial llamado GAT, Policía Judicial del Distrito Federal, del Estado de México, Policía Judicial Federal, Inteligencia Militar, Marina y el CISEN. Todo ese grupo lo estaba cazando y se da su detención en agosto de 1998, después de estos errores que comete al ser detenido su esposa y su hijo. Oye, pero nos cuentas que desde los 15 años él ya robaba coches. ¿En qué momento fue policía? Porque dices, a los 17 años lo detienen, entra a la cárcel y después se convierte en policía. Se convierte en policía. Fue un momento esporádico en el Estado de México en que se convierte en policía. Fue muy breve el paso que tuvo como policía, justamente por estas situaciones que ya se empezaban un poco a dar, de los controles de confianza, de los antecedentes, y es que él definitivamente como policía no se pudo desarrollar y prefirió la vida criminal, ¿no? Y es ahí como se ha dado siempre la evolución de los delincuentes. Empiezan robando autopartes, después roban vehículos, después secuestran gente y así van creciendo justamente en esta cadena de evolución del delito. Y con esta nueva información de que se tiene que reponer el proceso, ¿él puede salir? Híjole, no soy abogado, pero la tiene muy difícil el Ministerio Público. Recordemos el caso de Florence Cassés, que es un antecedente, justamente por eso se está dando esta situación, por ya el antecedente de Florence Cassés, que ella le repusieron el proceso y quedó en libertad. Él tiene una condena de 40 años, bueno, de 390 y tantos años, pero la máxima pena en ese entonces, en el tiempo, era de 50. Le van a reponer el proceso, no va a salir de prisión, pero hay que ver todos los elementos que tiene. Él está en su derecho de que le repongan el proceso. Hay que ver las estrategias del Ministerio Público, de la Fiscalía General de la República, porque finalmente hay muchas víctimas. O sea, sí está él, pero recordemos las víctimas. Oye, dos cosas rapidísimo nada más. Reponer el proceso justo implica volver a citarlas. Sí. Ahora también, el tema del protocolo de Estambul, nada más para que todos estemos claros, corrígeme si estoy mal, es saber si las pruebas que se ocuparon para declararlo culpable se obtuvieron mediante la tortura, que era más o menos lo que decimos en un principio, ¿no? Ver si fueron de manera legal o ilegal, si estaba presente su abogado, si hubo coacción, si hubo tortura, justamente. Claro. Eso es lo que busca el protocolo de Estambul. Si las lesiones que en su momento se reportaron siguen presentes o no, y sobre todo cómo lo afectaron a él. Pero las víctimas. Ya nos hablaste de todo el mundo se metió en esta detención, todo el mundo. Pero usted sabe que los políticos van y vienen, andan de un lado para el otro y tienen una historia larguísima. Cuéntanos, por favor, ¿quién lo detuvo? Bueno, ¿quién detuvo a Arismendi en ese agosto de 1998? Quien integraba o quien encabezaba ese grupo GAT especialista era el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Él detuvo al Mocha Orejas. Un dato que tal vez muchos no conozcan. No, tienen ahí medio presente. Él lo detuvo. Mira, y ahorita que anda en Estados Unidos. Y ahora que está en Estados Unidos, allá enfrentando su proceso, pero eso no queda, y no podemos borrarlo, que él lo detuvo. Bueno, ahí está la historia. Y déjame decirte algo, el modelo actual de las unidades antisecuestro que existe en el país, que hay una en cada estado, lo creó Genaro García Luna, a través de la AFI. Cuando se hace la AFI, hacen este modelo de las unidades antisecuestro. Se replica y cada estado de la República tiene su unidad antisecuestro. Ahora las coordinadas por lo que es la Coordinación Nacional Antisecuestro. Y esa Coordinación Nacional Antisecuestro sigue operando bajo el modelo de Genaro García Luna. Oye, rapidísimo ya, por último, es que este chat está buenísimo. Oye, todos los que se detuvieron en ese momento, hablamos de el hijo, la esposa, el hermano y tal, ¿todos siguen presos o ya hay alguno que haya salido? Hay algunos que ya hayan salido, sobre todo hay que ver los cargos que se les fincaron. Muchas veces quien dice, es que yo nada más lo alimentaba, pues nada más lo alimentabas, pero eras parte cómplice, es la asociación delictuosa. Ahí habría que ver qué delitos se les fincaron en su momento y si alguno ya pudo haber salido. Seguramente algunos ya tuvieron que haber salido. ¿La esposa sigue presa? Tengo entendido que sí. ¿Cuándo inicia el proceso? ¿Todavía no hay fecha? Todavía no hay fecha. Iba a ser largo, Sí, va a ser algo largo y sobre todo lo que decíamos y retomarlo, las víctimas. Claro. Híjole,
revictimizar a víctimas, gente que quedó marcada literalmente por el mochaorejas. Totalmente. Y donde que de quedan alguna manera con el paso de los años ha intentado hacer su vida, obviamente es algo que no se va a olvidar, volver a vivir un trauma, un shock tan fuerte, complicadísimo, sin duda. Y yo creo que la tienen difícil para que pueda salir, no sé, no soy abogado, pero Oye, José, ojalá que te vengas más seguido, porque estos chismes de repente, hay cosas, temas que la gente no los tenemos tan frescos, y como decíamos, generaciones que, mochaorejas, que pero de verdad no sabe el peso que en su momento era, pues, fue una noticiota que hubieran detenido a este personaje. José, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Lili. Anita, muchas gracias, amigos. Pues si me invitan, yo aquí estaré con gusto cuando me inviten. Y de todas maneras, ya lo sabe, él es el jefe de información de C4, así que esas notas, ese seguimiento, ese trabajo en conjunto que haces con nuestro querido Carlos, de verdad es excelente, están haciéndolo extraordinario. Gracias, Lili, gracias. Nos vemos a las 6.